Buenas tardes. Hoy vamos a estar con un personaje que yo al final me ha sorprendido y que he conocido gracias a Manuel Azuaga. Se trata de Iván Martínez Perán. Es profesor de primaria, de inglés, además ha hecho máster en innovación educativa y pertenece al equipo de Aula de Jaque, de innovación educativa de la Junta de Andalucía. También ha sido delegado en Almería de la Federación Andaluza y podríamos decir, bueno, es conferenciante, ha escrito libros, guiones, bueno, todo eso nos va a ir contando. Iván, buenas tardes, cuéntanos un poco todo esto que hemos hablado. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Desde nada, muchísimas gracias por contar conmigo, por darme esta oportunidad para dar a conocer todo el trabajo que realizamos aquí y que siempre es un placer, ¿no?, que se reconozca y que se le pueda dar difusión. Y bueno, pues como bien dices, yo soy maestro, desde bien pequeñito ya tenía esa vocación docente, ¿no? Yo siempre me defino de la misma forma, yo soy docente por vocación y ajedrecista por pasión, ¿no? Y como bien dices, pues a través del programa de Aula de Jaque, que coordina a nivel andaluz Manuel Azuaga, pues me dio la oportunidad única de unir ambas cosas. Yo aprendí a jugar al ajedrez a los 4 años, me enseñó mi madre, mi padre, sin saber mover ni una sola pieza, se tiró muchos años recorriéndose toda Murcia, madrugando a pesar de trabajar toda la semana muy duro para llevarme de torneo en torneo, que tiene mucho mérito, ¿no? Porque el padre o madre que es ajedrecista quizás lo vive de otra forma, ¿no? Entonces, tener esa experiencia con esa tensión de no saber lo que está haciendo tu hijo, porque ni siquiera sabes mover una pieza y aún así sacrificarte, entonces pues todo empezó ahí, ¿no? Se lo debo a ellos dos. Estuve jugando en el Club Ajedrez Lorca, en Murcia, que es mi localidad, hasta los 17, 18 años. Y claro, ya uno entra en la universidad, empieza a tener pues otros intereses, otras distracciones, y lo dejé un poquito. Hasta que, bueno, pues me llega la oportunidad de trabajar en Andalucía, en colegios públicos, después de una etapa muy breve en Murcia en colegios concertados. Y es muy curiosa, y me gusta contar mucho la anécdota de cómo conocí Aula de Jaque. Y es que digo que es muy curioso porque con el tiempo uno se da cuenta de que es quizás lo que debería ser lo normal. Es lo que deberían hacer todos los directores el primer día de colegio cuando llegas nuevo a un centro. Y sin embargo solo me lo han hecho esa vez. Recuerdo llegar al Colegio Reyes Católicos en Vera, en Almería, yo muy novato, ¿no? Y ese 1 de septiembre la directora Lola, a la cual después de tantos años todavía guardo mucho cariño y que le debo mucho, ¿no? De hecho, realmente probablemente le deba el estar hoy aquí contigo. No se le ocurrió otra cosa que hacerme la sencilla pregunta, a mí y a todos los que acabamos de llegar, de Iván, ¿a ti qué te gusta hacer? Una pregunta tan sencilla, estamos hablando, ¿no?, de lo que es la diferencia entre un jefe y un líder. Sí. Cuando tú llegas a un colegio y te pregunta a tu directora, que dicho sea de paso, tocaré madera porque en todos los centros que he ido cayendo me he encontrado siempre con un apoyo brutal, tanto de dirección como de los compañeros, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que la gente, si tú le consigues transmitir el objetivo final de tus actividades y ven que tiene un carácter social, divulgativo, lúdico para los niños, para motivarlos, se vuelcan contigo. Y lo que te decía, me hizo la simple pregunta de Iván, ¿a ti qué te gusta hacer? Y a Iván no se le ocurrió otra cosa, sin saber ni que existía Aula de Jaque, que decir que le gustaba el ajedrez. Que de pequeño había gustado el ajedrez, había jugado, perdón, al ajedrez. Pues igual que puse la historia, la geografía, que son pues, aficiones que yo tengo. Y una hora después, en el claustro inicial, me propuso como coordinador en el colegio de Aula de Jaque. Y ahí empezó todo, Ahí empezó una maravillosa historia, ¿verdad? Después de pues casi 10 años sin tocar un tablero, literalmente sin tocar un tablero, tuve la oportunidad de retomarlo. Y al fin y al cabo te supone echar muchas horas, mucha dedicación, porque realmente no desconectas, los proyectos que haces por la mañana los preparas por la tarde, los que haces por la tarde los preparas por la noche, pero fue la verdad que un subidón. Hablamos muchas veces de la motivación del alumnado
y se nos olvida que los maestros somos los primeros que tenemos que estar motivados, ¿no? Porque así nos sintamos nosotros, eso les transmitiremos. Y así empezó todo. Y yo, pues, bien has dicho, tengo el orgullo, el honor de poder decir que pertenezco al equipo de coordinación pedagógica de Aula de Jaque. Coordino junto a otros 2 compañeros, junto a Cristina y a Roberto, la provincia de Almería. Por ramas familiares, raíces familiares, tengo también muy buena relación con el equipo granadino. De hecho, estoy federado a día de hoy en el Club de Ajedrez Villa de la Zubia, precisamente, ¿no? Por todo esto, porque apuesta mucho la escuela por lo que es el ajedrez educativo, en combinación con el competitivo. Tienen la misma mentalidad que yo, en el sentido de que no son excluyentes, ¿no? Sino que se complementan. Y bueno, al fin y al cabo, pues va todo ramificándose, dando lugar a conexiones y a darte la oportunidad de hacer cosas muy, muy bonitas. Seguíamos hablando de ti también. Hemos dicho que eres ponente, o que has sido ponente. ¿Nos puedes hablar de la que más te ha gustado de las últimas que has dado? Pues realmente es complicado seleccionar una. Es complicado seleccionar una porque, claro, como todas tienen una temática diferente y todas las has vivido en primera persona y la opinión pues nunca es subjetiva, es complicado decirte una. De las últimas, pues quizás en la que hablamos sobre el ajedrez de Vera, ¿no? Que dentro de las cientos de actividades que hemos realizado, probablemente sea la más completa. Una actividad que es intercentros, que le enseña al alumnado de una forma muy lúdica lo que es la geografía, los personajes históricos, los hechos, la historia de su localidad. Es decir, tienes niños de 7, 8 años sabiendo quién era el primer alcaide de su localidad y sus padres no lo saben, muchos de ellos. Y luego, aparte, pues incluyes lo que es la cultura del pueblo, participar en una fiesta como en Moros y Cristianos. Haces que el ayuntamiento colabore, que los propios padres y madres acudan a los ensayos durante 2 meses, colaboren. No sé, esa es muy completa. Otra también que guardo con muy buen recuerdo, esta fue en AGEDU, la asociación de AGEDU, liderada, ¿no? por Joaquín Fernández Amigo y por Miriam Monreal, a los que adoro y admiro, todo hay que decirlo, sobre un proyecto intergeneracional que hicimos en el colegio, en el cual los niños, ¿no? Se llamaba el desarrollo de las habilidades comunicativas a través del ajedrez. Entonces, una tarde a la semana, durante 3 horas, se llevaba a cabo este proyecto. La primera hora y media en el colegio se le enseñaba al alumnado pues, cómo captar la atención del público, cómo organizar un discurso, qué apoyos visuales y materiales utilizar. Siempre, no sé, los niños cuando no conocen algo, no le dan, bueno, los niños y los adultos, ¿no? Cuando desconocemos algo, quizás no le damos importancia y cuando nos lo explican es cuando, pues es verdad. Entonces le empieza a razonar, ¿y vosotros por qué veis la tele? ¿Por qué creéis que esta persona es el presentador o la presentadora? No es casualidad. ¿Y por qué? Incluso yo tengo el recuerdo de una escena de decir, bueno, ¿por qué pensáis que lleváis 10 minutos mirándome con la boca abierta y sin rechistar? Y es porque de alguna forma estoy consiguiendo captar vuestra atención. Estás comunicando, sí. Entonces el alumnado aprendía esa serie de estrategias y era muy bonito porque la hora y media siguiente íbamos a un centro de la tercera edad y las ponían en práctica enseñando a jugar a las personas que ya acudían, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, vamos, para muestra un botón, y es que prácticamente se duplicó el número de personas que empezaron yendo y que terminaron yendo el último día. Y como anécdota, un señor que me reconoció el último día me confesó que sabía jugar perfectamente al ajedrez y iba nada más que por vivir la experiencia. Entonces eso es muy, muy gratificante. Y ya si encima te dan la oportunidad pues de exponerlo, de contarlo en una ponencia, ¿no? En un congreso, y que en cierto modo, por decirlo de alguna forma, sirva de inspiración para que se inicien proyectos similares en otras zonas, para que se extrapole, pues ¿qué más se puede pedir? Sí, bueno, tú estás muy relacionado con los temas culturales, pero veo en toda tu experiencia curricular, ¿verdad?, que está también muy relacionado con temas sociales. Lo acabas de decir, intergeneracional, social, de integración. ¿Cómo lo estás empleando en la escuela? Dices que lo estás empleando de una manera para enseñar y motivar la comunicación, también la integración quizás. Pues sí, por ejemplo, por no remontarnos más atrás, este curso, como bien decías, soy profesor de primaria y tengo también la titulación de inglés, pero este año estoy probando una experiencia nueva
Y es un tipo de profesorado que se llama de ATAL, del aula temporal de adaptación lingüística, que es para enseñar español a alumnado recién llegado a nuestro país. Y claro, bueno, en cierto modo, aunque sí, como maestro tú tienes unos conocimientos, no deja de ser un reto, ¿no? Es algo nuevo, es un poquito salir de la zona de confort, pero al fin y al cabo yo lo vi como una oportunidad para crecer Un reto, como sí. maestro. De hecho, bueno, como tutor tú tienes alumnado así. Entonces, probablemente entre unos años me sirva de mucho esta experiencia que estoy viviendo. Y claro, de esto que estás tú pensando en verano, bueno, ¿cómo puedo trabajar? Busca bibliografía, busca materiales. Claro, ¿cómo voy a obviar el ajedrez? Estamos hablando, como decía en su día Xavier García Buch, que es un lenguaje universal, ¿no? Igual que la música, el ajedrez ayuda a la hora de integrarse a este alumnado que no te sabe decir ni hola, buenos días, me llamo tal. Es un espacio donde toda la clase se lo está pasando bien, donde se están divirtiendo, donde ellos en ningún momento son conscientes de que tú estás trabajando con ellos simetría, cuadrículas, esquematización. Ellos no lo saben, a pesar de que tú seas totalmente consciente. Pero claro, para ellos están jugando y ese alumnado que en condiciones normales está en cierto modo apartado, se da cuenta de que se puede integrar perfectamente. Que simplemente con enseñarles, vamos a reducir todo lo absurdo, ¿no? Con enseñarles cómo mueve una torre, con un simple signo más internacional, tú ya le estás permitiendo a ese niño o a esa niña jugar con sus compañeros. Sí, sí, de hecho, como dice nuestro amigo Fernando Moreno de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, él y otros también lo decimos, es el idioma universal, es el idioma que permite comunicarse a personas, 600 millones de personas que practican el ajedrez en el mundo, se pueden comunicar tranquilamente uno frente a otro sin necesidad de decir una sola palabra, ¿verdad? Con lo cual es un buen medio de integración, sí, señor. Muy bien, hablábamos de lo que se hace en los colegios, pero claro, los colegios, como tú bien dices, dependen mucho de la motivación del profesorado y de que ellos quieran también trabajar y salir de su zona de confort, como lo acabas de decir. En eso tiene mucho que ver también quizás los trabajos que se hacen, como decías, en AGEDU, ¿verdad? El trabajo, el material que hay para que la gente pueda acceder y descargárselo. También lo tenéis en Aula de Jaque. Un profesor que nos esté viendo, un docente que nos esté viendo y quiera integrar, ¿cómo le ayudarías a guiarse? ¿Dónde le dirías que fuera? A ver. Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Uno se da cuenta con el paso de los años y desde la posición de coordinar un programa, ¿no? De llegar nuevo al centro y tener que lanzarlo desde cero, que los profesores, entre los que me incluyo, y yo creo que el que no se incluya está mintiendo, tenemos miedo de utilizar metodologías nuevas, ¿no? Ya es evidente, tú tienes 25 niños enfrente, si encima de tener que enfrentarte a 7 ritmos de aprendizaje diferentes, lo haces con una serie de estrategias o de herramientas con las que tú mismo no te sientas seguro, pues automáticamente lo descartas. Eso es de sentido común. Entonces, desde mi punto de vista, la clave es hacerles ver la utilidad de eso. Es decir, tú lo vas a pasar mal el primer día, los 2 primeros días. Ahora, a partir del tercero, vas a ver que te trae tantísimos beneficios que te vas a arrepentir de no haberte animado antes. Pero es igual que hablamos de ajedrez, podemos hablar de gamificación, podemos hablar de robótica, de cualquier tipo, ¿no? de metodología innovadora. Al fin y al cabo es innovación. Y creo que esa es la clave, ¿no? Hacer ver, sobre todo ante, como tú bien dices, la saturación de material, hacer ver la utilidad de ese material. En el caso concreto de Andalucía, tenemos un espacio que se llama Colabora 3.0, al que pueden acceder todos los docentes andaluces y además se puede solicitar el acceso para personal de fuera, y en el cual se comparten todas, un buen número, no todas, pero un buen número de actividades que se realizan en los diferentes centros y desde las diferentes áreas. ¿Cómo se hace o cómo recomendaría hacer esa selección? Bueno, pues para eso aquí en Andalucía tenemos un plan de actuación que se elabora a principio de curso, donde cada coordinador, en conjunto con el equipo con el que va a contar dentro de ese centro, porque esto, bueno, pues lo puedes integrar en todo el centro o puedes empezar en tu ciclo o en tu nivel, poco a poco. Se pone en común una serie de objetivos y una serie de estrategias desde qué áreas se va a lanzar, a quién queremos llegar y qué queremos conseguir. Entonces, una vez que tú tienes las ideas y ese, digamos, itinerario claro, es mucho más sencillo seleccionar entre esa multitud de actividades, ¿no?
Y realmente yo siempre recomiendo empezar, bueno, hablando de recursos, tenemos también, por ejemplo, la web de Miriam, ¿no? Que la cantidad de actividades y de propuestas que hay es ingente. Sí. Yo siempre recomendaría empezar por actividades más motivadoras que técnicas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo bueno del ajedrez es que eh, permite motivar al alumnado Ujú. casi y quitaría el casi sin siquiera mover las piezas. Es Ojo, un juego. que no se confunda el emplear el ajedrez educativo sin saber jugar al ajedrez. Lo que quiero decir es la forma de captar a los niños. Yo, por ejemplo, cuando yo uno a un colegio, pues hago concursos de dibujo, concursos, decoras todo el colegio. Que los niños desde que entran a las 9 por la mañana se encuentren ya todas las piezas en el pasillo. Que encima vean que son suyas. Concursos de literatura. Cuando ya saben cuáles son las piezas, ¿por qué te gusta una pieza u otra? Al final, al cabo es creatividad. Y luego ya poquito a poquito, aprovechando diferentes contenidos, les vas explicando cómo ven las piezas. Eso yo creo que es la base. Yo, por ejemplo, siempre les cuento una historia, ¿no? De cómo se creó el ajedrez. Les digo pues que había 2 reyes y 2 reinas, que estaban cansados de pelearse porque vivían muy cerquita, entonces compartían recursos. Les vas hilando un poquito con todos los contenidos, ¿no? Se dieron cuenta de que, bueno, de que aunque uno ganaba la batalla, los dos perdían personas, los dos perdían amigos, los dos perdían materiales, los dos perdían la comida que se comían, que había que solucionarlo de otra forma. Entonces hicieron un juego a imagen y semejanza de esas batallas. Y encima donde ganaba no el mejor ni el más fuerte, que este es otro estigma que hay que ayudarles a quitar, que en el ajedrez no gana el inteligente, es el más inteligente. Yo siempre le digo que gana el que mejor, el que más y mejor piensa. Y eso ya, pues, por ejemplo, se le extrapola con los exámenes. Hay alumnos muy inteligentes que se confían y suspenden. Y Claro. otros que a base de ir erosionando como el agua poco a poco la roca, sacan muy buenas notas. Pues esto es lo mismo. Y ya les vacilando. Le explicas, por ejemplo, el caballo. Yo tengo una norma y hay muchas familias que me han dicho, después de participar en un campeonato, Iván, ¿por qué no les enseñas una apertura? O sea, yo tengo el nivel suficiente como para enseñarles Sí. varias o enseñarles finales, pero es que no quiero. Es que lo que quiero que entiendan los padres es que en el momento en que yo les enseñe 2 aperturas, van a ganar el 90% de las partidas, siempre van a hacer lo mismo. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que creen en cada partida. Eso Entonces, es es. tan sencillo como cuando tú les estás explicando el caballo, hacerles entender que un caballo en libertad está más feliz, puede correr más que uno que está enjaulado en una esquina. Los niños por inercia te van a llevar los caballos al centro. O a la hora de explicarle el movimiento de los alfiles, no bloquearlo con un propio peón para que no se entorpezcan. Quiero decir, que son cosas de sentido común que Sí. ya estás trabajando poquito a poquito. Contenidos, ya empieza, yo por ejemplo por ahí le hilo con los animales domésticos, los animales salvajes, a lo mejor le hila el trabajo en equipo con los peones, le explicas que valen solo un puntito, pero que sin embargo son 8, que si trabajan todos, ¿no? Te los vas llevando por ahí. Y luego las Y ya, metáforas, ¿verdad? claro, y ya lógicamente una vez que sabes mover todas las piezas, pues te puedes permitir hacer actividades mucho más técnicas, Claro. sin desviarte del currículum, que al fin y al cabo es lo que buscamos en horario escolar, ¿no? Sí, 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 claro. Por supuesto, que aprendan las materias que tienen que aprender, evidentemente, ¿no? Los contenidos que necesitan saber. De forma transversal, ¿sí? Sí, sí. No, al final se trata un poco de eso. Sí, la verdad es que la mejor técnica es que aprendan conceptos y que aprendan a pescar, más que les des el pescado, ¿no? La apertura sería el pescado un poco. Si aprenden a pescar, ellos van a tener más libertad, ¿verdad? Sí. Claro, es que por relacionarte con lo que hablábamos antes, con el proyecto de la tercera edad, eso no quedó ahí. Cuando esos niños y niñas a la semana siguiente, qué sé yo, en ciencias sociales, les pidieron una presentación de las energías renovables, saltaba a la vista que esos niños tenían unas herramientas que no tenían los demás. Claro. Sí, Que no queda solo ahí, sino que eso se extrapola todo. muy bien. Por cierto, hablando de escuelas, una cosa son las escuelas y los centros educativos, pero también has sido director de la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa de la Zubía. Cuéntanos un poco tu experiencia ahí, qué hacías ahí exactamente. ¿Era un día a la semana que ibas, formabas gente? Ahí sí que era ajedrez, ¿no? Supongo de competición. ¿Qué hacía, qué hago y qué espero seguir haciendo muchos años? Pues cuéntanos. Sigo con ellos, sigo con ellos. El Club de Ajedrez Villa de la Zubia tiene de presidente a Santiago Jurado,
que además desde este curso también forma parte del equipo de coordinación pedagógica de Aula de Jaque, Hombre, y que además es docente de secundaria. uh-huh. Entonces, claro, yo aparte en mi vida privada personal, pues a mí me gusta competir, ¿no? Y cuando me surgió la oportunidad de unirme a ellos, pues la verdad es que vi el cielo abierto. O sea, yo estaba muy a gusto en el equipo que estaba, muy buenos compañeros, muy buenos amigos, pero claro, cuando me presentan este club, que aparte de ser uno de los más potentes a nivel competitivo andaluz, sin ir más lejos, hace 15 días, llegaron hasta las semifinales del Campeonato de Andalucía por equipos. Tenemos varios campeones provinciales, tenemos podios a nivel nacional. En Navidad organizamos un pedazo torneo en el puente de diciembre que atrae a gente de mucho nivel, ¿no? Te encuentras con que tienen una escuela con un montonazo de alumnos y que encima le da un enfoque educativo a esa enseñanza, pues no me lo pensé, no me lo pensé. Creí que era pues, el complemento perfecto para continuar ese trabajo por las mañanas. De hecho, yo siempre he pensado que, y además lo he comentado muchas veces con gente que vive del ajedrez competitivo, ¿no? Con monitores. Yo también soy monitor, pero claro, por conflicto de intereses y porque no se pueda malinterpretar, nunca le he dado clase por las tardes de ajedrez a un niño que yo he tenido por las mañanas en el colegio. Por puros principios, no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, pero simplemente prefiero no hacerlo. Y yo lo hablaba con otros compañeros de otros clubes, otros monitores, árbitros. Digo, si es que a través de Aula de Jaque tenéis el trampolín perfecto para sacar una cantera muy numerosa y además de mucha calidad. O sea, estamos hablando de que por las mañanas el profesor, el maestro, que es el referente, que es que los niños te idolatran cuando tienen 9 o 10 años. Lo que dice el profesor, va a misa. Le está inculcando esa pasión, le está transmitiendo esa pasión por el ajedrez, aprovechando. Hay niños que no quieren ir más allá, que no les gusta competir, que no quieren participar en campeonatos, vale, pero siempre hay algunos que sí. Entonces, claro, este club, esta escuela municipal, lo vi como el trampolín perfecto, y eso que no estoy en Granada, como decías al principio, estoy en Almería, pero era una forma, no sé, de continuar ese trabajo. Entonces, pues siempre intentamos fomentar mucho pues, el espíritu de equipo entre ellos, intentamos Iván, siempre actividades más dinámicas, más lúdicas, ¿no? Más allá de lo teórico. Pero Iván, ¿cómo se hace eso en una escuela de ajedrez? Porque me estás hablando de que también se hace ajedrez con una visión educativa. Claro, uno va allí y espera que su hijo que vaya a aprender, pues lo que tú decías, las aperturas, los conceptos de columnas abiertas, dominio del centro, peón aislado, en fin, ¿cómo hacéis eso? No quedando ahí. Es que no lo termino de ver. Por ejemplo, que llegue un fin de semana y hagamos como hicimos un poquito antes de Navidad. Buscamos un acuerdo con un club hípico cercano, mediante el cual los niños de nuestra escuela fueron a jugar y a enseñarles a los niños de ese club hípico, y a cambio el club hípico durante toda esa tarde les explicó, los niños le explicaron cómo cuidaban los caballos, cómo prepararlos, les estuvieron dejando montarse. Ahí los niños están haciendo de maestros. O sea, aparte de la experiencia de hecho, no todo el mundo tiene a mano un club hípico, o a lo mejor no se pueden permitir unas clases de hípica, sí. Más luego el orgullo, ¿no? De poder decir, mira, te lo estoy explicando. O, por ejemplo, un proyecto que bueno, se me torció por la dichosa pandemia, pero que lo pienso retomar, no tengo ninguna duda, es coger a los niños de mi colegio de Almería, llevármelos a la Zubia, un sitio que está al lado de Sierra, y hacer un encuentro naturaleza, deporte y ajedrez. Durante un fin de semana, quedarse todos en un albergue, hacer, por ejemplo, un ajedrez viviente, llevarnos un ajedrez gigante, hacer un torneillo, hacer rutas senderistas. A eso me refiero, a que no quede en ir de 5 a 7, me enseñan lo que es un peón aislado y me vuelvo a mi casa. Transversalidad total, se puede decir. Sí. Sí. Ese enfoque es al que me refiero. Muy bien. Y vamos a ir avanzando. Estamos hablando del ajedrez educativo, de las escuelas, y como estamos siguiendo un poquitín tus actividades para que nos guíe y nos haga de hilo conductor, también has escrito libros, ¿no? Libro para los campeones del cole y del ajedrez. Cuéntanos qué es ese libro. Sí, pues ese libro
Más que una idea mía fue una demanda, que al llegar al final del curso, donde siempre las familias quieren pues algún tipo de material para que el alumnado pueda afianzar durante los 2 meses de verano lo que ha ido aprendiendo durante todo el curso y que no llegue en septiembre reseteado, ¿no? Y después de 2 meses con la cabeza parada, como aquel que dice, hubo varios padres que me preguntaron si había algún tipo de material para, aprovechando la motivación que los niños tenían con el ajedrez, poder trabajar durante el verano. No es lo mismo que tú le pongas a un niño, toma el cuaderno de, no voy a decir nombre de editorial, toma, Puedes tírate una hora decirlo, haciendo. como quieras. Bueno, hay muchas. Toma, tírate una hora haciendo esto, que plantearle un libro donde a través del ajedrez tú trabajes todas las asignaturas. Entonces, claro, se dio una circunstancia también, y es que todo el material que yo utilizaba en aquel momento en el colegio era mío, original. O sea, yo, claro, por aquel entonces estaba empezando, yo no conocía mucho de lo que hay ahora, no sabía dónde podía encontrar tantos recursos, y claro, dije, bueno, si es que realmente es reunir todo ese material, organizarlo un poquito, darle forma, y salió, como bien has dicho, el libro para los campeones del cole y del ajedrez, donde tiene ¿Está a la una venta? primera... Está a la venta, efectivamente. Lo podéis ver en la web y además podéis ver en esa web todas las actividades que se han hecho paralelas, presentaciones, entrevistas y demás. Esa primera parte del libro enseña los conocimientos básicos del ajedrez, ¿no? El movimiento de las piezas, el valor, los principales mates, luego ya, por ejemplo, variantes, pues como el pasapiezas, el comepiezas, etcétera. Y en la segunda parte del libro, desde todas las áreas del currículo de educación primaria, se proponen una serie de actividades enfocadas desde el ajedrez. Y la verdad es que tuvo una aceptación increíble, increíble. Yo la verdad es que me alegré muchísimo. ¿Y en qué web dices que está eso? CampeonescoleyAjedrez.com. Muy bien, por si acaso no ha quedado claro. Luego también impulsor, desarrollador de programas de innovación. Ahí vamos a ver algo que es muy bonito, ¿no? La creatividad, matemáticas a través del ajedrez, el desarrollo de habilidades comunicativas que comentabas antes a través del ajedrez y el ajedrez y los valores a través del debate y el cine. Cuéntanos un poco. Pues a ver, yo dentro de este apartado que mencionas, marcaría una doble vertiente, ¿no? Por un lado, lo que viene siendo el proyecto Profundiza. El proyecto Profundiza es otra de las ofertas de la Junta de Andalucía que te permite trabajar, como he dicho antes, una tarde a la semana, 3 horas, durante 2 meses, los contenidos del currículum, pero dándote muchísima más libertad sobre la forma en la que trabajarlo, ¿no? Por las mañanas los docentes, aunque siempre existe la libertad de cátedra, pues estamos un poquito encorsetados, con fechas, con entregas, con evaluaciones, con rúbricas, mientras que este proyecto tú presentas la planificación de lo que vas a hacer con tu justificación, tus contenidos, tal, y en el momento en que te lo aceptan, precisamente lo que más valoran es que trabajes todo eso de una forma innovadora. Entonces, claro, para mí es poco menos que el paraíso, porque si esto que puedo hacer, hablando en plata, lo que me dé la gana, ¿no? O sea, yo sé que voy a trabajar esto, pero lo voy a hacer como yo quiero, sin presión. Y lo he enfocado pues desde 3 ámbitos que pienso que puede motivar muchísimo al alumnado y que le puede servir en cualquier área. Como bien decías, la creatividad matemática, ahí pues por citarte una de las sesiones, pues trabajamos el tiempo. Trabajábamos lo importante que es el tiempo en una partida de ajedrez, los diferentes ritmos, cómo han evolucionado los relojes, pero ojo, no solo los relojes de ajedrez. O sea, yo recuerdo que les estuve hablando de relojes de sol, relojes de arena, relojes de vela, cultura. Y luego, por ejemplo, pues llegaba un momento en que les enseñaba a pasar cantidades complejas e incomplejas, ¿no? Para que te hagas una idea de dónde voy. Están aprendiendo cosas curiosas, pero a lo mejor los niños están en cuarto y están trabajando contenidos de quinto o de sexto. Y no se están dando cuenta. Y te garantizo que se les quedan. Claro. El segundo pues fue el de las habilidades comunicativas, que lo ligué con lengua, contenidos de dramatización, de expresión oral, de comunicación escrita. Ellos no se dan cuenta. Ellos simplemente se están formando para enseñar a las personas mayores del centro que van a ir a ver. Y el tercero se enfocó a través del cine, que de hecho, al fin y al cabo, todo está conectado, ¿no? Dio lugar, bueno, como bien sabemos muchos, hay un montón de filmografía que o bien tiene el ajedrez como tema principal o lo toca, ¿no? De
de forma ligera, pero ya te da la excusa para trabajar con él. Y me propuse enseñarle pues una serie de valores. Cada día había un valor, pues la atención a la diversidad, la inclusión, la igualdad, a través de una serie de películas o de cortos. Y en esto que un día pues se encendió la bombilla. Resulta que me llama una persona y me dice, de allí de Vera, y me dice, Iván, bueno, ¿sabes que han sacado un festival de cine en corto? Hay una sección que se llama Corazón del Levante. ¿Por qué no te presentas? Y bueno, digo, ¿dónde voy yo? A un festival de cine. Pues era el primer contacto que yo tenía. Bueno, pues conseguimos la colaboración de Pedro López, que es un actor de aquí de Almería, con el que tengo muy buena relación y al cual le agradezco todo lo que me ha enseñado, que me ha enseñado de cine y de actuación. Y eso que no sé nada, pero lo poco que sé me lo ha enseñado él. Y juntando a los niños de este proyecto Profundiza y a las personas mayores del centro de la tercera edad, más hermanos pequeños o mayores, padres, madres, tíos, tías, etcétera, al fin y al cabo familia, grabamos un corto que podéis encontrar en YouTube, que se llama Tiempo Fugaz, Recuerdos Eternos, que narra cómo cambia la relación de las personas con el ajedrez a lo largo de la vida. Para un niño pequeño pues es un descubrimiento, para un niño que está en el colegio una forma de unirse a su maestro, el que está en la universidad es una forma ya de despejarse un poquito, el que empieza a trabajar no perder el contacto con los compañeros de cuando era joven, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que se llevó los 2 premios que había, tanto el del jurado como el del público. O sea que fue una experiencia fantástica. Y bueno, luego hay... Dime. Sí, luego ya a partir de ahí, dentro del tema audiovisual, que por eso te decía de separar, Profundiza por un lado, durante la pandemia se presentó una oportunidad por la cual yo estoy infinitamente agradecido también a Manuel Azuaga, que contara conmigo, porque yo creo que si no hubiera podido participar en ese proyecto, probablemente el confinamiento hubiera sido muy diferente. De hecho, bueno, mi familia es de Murcia, mi pareja es de Granada, yo en Almería, no se podía salir de las ciudades, ya ni hablar de cambiar de comunidad autónoma, y gracias a este proyecto yo tuve todos los días la cabeza, aparte de obviamente las cosas que había que hacer en el colegio y tal, pero tuve continuamente la cabeza creando y generando, porque nos dio la oportunidad Canal Sur, ¿no?, de participar en un proyecto que se llamaba El Cole en Casa con la Banda. La banda es un infantil que tiene ya mucha trayectoria aquí en Andalucía, que a los niños les encanta. La gente de mi edad ha crecido con la banda. Y bueno, cogieron una serie de docentes, ¿no?, que participaban en programas de innovación para que los niños pues no echaran en falta ese contacto, ¿no?, con lo que es la escuela. Y grabamos muchísimos vídeos muy, muy graciosos y muy bonitos. Y después seguimos, una vez pasó el confinamiento, con el propio programa de la banda, que bueno, seleccionaron a mi centro, ¿no?, para seguir participando ya una vez terminado ese programa. Entonces, diré que son los dos enfoques, ¿no?, que destacaría dentro de ese tipo de ¿Y continúa la colaboración en ese programa? Y continúa. Y espero que continúe mucho más. Sí. Bueno, luego también has hecho más actividades en el mundo audiovisual, ¿verdad? Muestra tu mejor jugada. Sí. Cuéntanos qué es eso. Sí, bueno, eso es un concurso que ahora ha cambiado de nombre. Es un concurso que lleva sacando... aquí voy a meter la pata, por el confinamiento un lapso. Si no me equivoco, 3 cursos. Al principio se llamaba Show Your Best Move, muestra tu mejor jugada, y ahora es Corto y Jaque. Es un concurso que lanza la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, en este caso a través de Aula de Jaque, para que los centros, un concurso de videoexperiencias, para que los centros 3 minutos muestren lo que hacen diariamente en su colegio, ¿no? Ah, muy bueno. Claro, entonces pues te encuentras vídeos preciosos, ¿no? Por ejemplo, había una docente que era especialista de PT y ella lo trabajaba en su área, pues de pedagogía terapéutica, y te mostraba cómo lo trabajaba con ese tipo de alumnado. Otro pues a lo mejor lo enfocaba, qué sé yo, desde las matemáticas. Otros tenían un ajedrez en el patio y te explicaba el profesor de educación física cómo lo utilizaba. Y bueno, a mí para ese concurso se me ocurrió hacer un popurrí de todo, ¿no? O sea, todo esto que yo te estoy contando y otras 40 actividades
no me expliques cómo, porque a día de hoy todavía no lo sé, conseguimos condensarlo en 3 minutos. Y es otra de esas cosas que me hizo mucha ilusión. Así empezábamos la entrevista hablando, que cuando la gente ve las intenciones que llevas, no le importa colaborar, ¿no? Pedimos muchos favores para ese vídeo, por ejemplo, para grabar literalmente 5 segundos. Vinieron 3 señores de la residencia de mayores para grabar una escena al colegio, para 5 segundos. Fuimos a un comercio que había participado en un campeonato benéfico que hicimos, del cual no te he hablado todavía, y no le importó pedir a los clientes que esperaran 10 minutos para grabar 10 segundos. Entonces, no sé, al fin y al cabo eso, para mí personalmente es oro, ¿no? Pero te resume en 3 minutos todo un año en ese caso fueron varios años de experiencias. Y bueno, yo animo para los docentes andaluces que estén viendo, que puedan ver una oportunidad única de darle difusión a todo el trabajo que se hace. Que es ¿Y esos vídeos? ¿conoce? ¿Y esos vídeos dónde se pueden ver? ¿En YouTube Esos están? los publica la Consejería de Educación y aparte están en Colabora. Están en Colabora. Entonces, dentro de Colabora y esa sección, quiero recordar que está en abierto, pueden acceder y consultar los vídeos de años anteriores. Vale. ¿Y cómo se llama exactamente ahora si quieren buscarlo allí? ¿El qué? ¿La sección o el sí, concurso? La sección. Es Corto y Jaque se llama. Corto y Jaque es la sección y el concurso, las dos cosas. Sí. Lo buscan allá. Cada uno probablemente aparezca de una forma. Unos aparecerán como Show Your Best Move. De hecho, muchos centros, el mío por ejemplo, se puede encontrar en YouTube porque viene con las iniciales, ¿no? Y con el nombre. Se llama en el Reyes de Vera, perdón, gracias a Aula de Jaque, en el Reyes de Vera somos los auténticos reyes. Show Your Best Move. Y todas estas cosas, desde luego, se hacen por una visión social también, cultural, de tu entrega, en el cual además tienes mucha gente que colabora contigo y que te ayudan a hacer una serie de actividades sociales que además repercuten en unos terceros, ¿verdad? Como lo que hiciste con Ponomariov, lo que hicisteis con Sabrina Vega. Entonces, cuéntanos un poco, háblanos un poco de esas personas que colaboran contigo, que te ayudan, como Laura, por ejemplo, sí, y lo que podéis hacer juntos para ayudar a otras terceras personas. Sí, bueno, el caso de Laura, y lo primero que te voy a contestar a esto es lo primero que voy a hacer es hablar de ella. Laura es mi pareja desde hace ya 6 años y es una de esas personas que está en la sombra, pero sin la cual no funcionaría nada. Ella es docente igual que yo, sabe jugar muy poquito al ajedrez, pero cada vez está más interesada en participar. Y es que, te lo digo literalmente, muchas veces esto se dice por cumplir y no es así. O sea, es que allá donde estoy yo está ella y todo el tema de logística, de organización, de grupos, en el ajedrez viviente participa, en los talleres participa, está en todo. Yo le tengo que estar eternamente agradecida porque es que no concibo realmente. Es que el simple hecho del verano que yo me tiré escribiendo el libro, los 2 meses aguantándome, dándome ideas, renunciando a lo mejor a que fuésemos los dos a un sitio porque tenía que ponerme con eso, eso tiene mucho mérito. O el estar trabajando cada uno en una localidad que llega un fin de semana y venirse conmigo a un campeonato, vivir esa experiencia conmigo, y encima no es una carga, o sea, es que viene, se integra con los compañeros, participa activamente. Entonces es un pilar fundamental, de verdad, de todo lo que yo he podido hacer. Participó en el corto, en todo está ella. Y es una de esas personas que no le gustan los focos, pero de verdad que está ahí y quien lo conoce de cerca lo sabe. Sabe que Iván sin Laura no es... Nos pasa a muchos. No es nada ni nadie. Y bueno, el tema de conseguir el apoyo, yo siempre respondo lo mismo. Cuando hicimos, por ejemplo, el campeonato benéfico en Vera, estamos hablando de una localidad de 16.000 habitantes, donde cuando yo llego no hay escuela municipal, no hay un club funcionando, vivo, por así decirlo, como tal, y conseguimos hacer un torneo de 120 niños, con una edad máxima de 12 años, tuvimos que cortar porque no cabían más, donde lo hicimos, y donde se donó a la asociación Josep Carreras contra la leucemia casi 5.000 euros. O sea, vamos a pararnos a pensar, tú de esto sabes mucho más que yo. ¿Cuántos torneos a nivel nacional? ¿Qué porcentaje de torneos a nivel nacional
A ver, hay muchos, pero si lo miramos en conjunto con el global, hay que tengan un presupuesto de 5.000 euros. Estamos hablando de un torneo local en un pueblo de 16.000 habitantes donde no había tradición en ese momento. Y encima para una causa social, con niños. Entonces, ¿qué pasa? Los ajedrecistas muchas veces tenemos un problema, por ejemplo, a la hora de buscar patrocinadores. Y es que pretendemos que nos den pensando en nosotros. Esto lo hablaba en el último congreso de AGEDU, precisamente. Cuando tú vas a pedir algo, cuando yo voy a pedir algo, yo no pienso en qué necesito de ti, sino en qué te puedo dar yo a ti. Entonces, en el momento en que tú acudes a una persona, esa persona ve que va a obtener algún beneficio a cambio o que de alguna forma se siente identificada, esa persona colabora con todo el gusto del mundo. Cuando yo recuerdo ir a a un bar a explicarle, mira, vamos a hacer esto en el colegio, te gustaría patrocinarnos, colaborar, lo vamos a donar. Pues resulta que a lo mejor el padre de ese camarero estaba en la residencia de la tercera edad. Y dijo, vosotros sois los que tal, toma. Pues a lo mejor su sobrino había participado ese sábado a tal campeonato que se había llevado porque su maestro había ido porque quería, fuera de su horario, a ese encuentro. O a lo mejor, no sé si me explico. Entonces, en el momento en que tú consigues que toda esta gente se siente identificada, consigues su apoyo. El caso de Ponomarev y de Sabrina, pues al fin y al cabo lo mismo es. El caso de Sabrina, por ejemplo, yo tuve la suerte de conocerla cuando era un niño, tendría 9 o 10 años, porque en Lorca había un torneo muy potente que se llama el torneo Narciso Yepes, que ahora ha derivado en el torneo internacional de Navidad del Club Ajedrez Lorca, que no sé si hubo 250 o 300 el último año, un montón de grandes maestros que están haciendo una barbaridad año a año. Y bueno, pues Sabrina venía a jugarlo y ahí la conocí yo, pues, ¿no? Con su padre, con su hermana Belinda. Y lo que hablábamos, ¿no? Que el ajedrez parece que pasan los años, va cambiando la relación, pero no la pierdes nunca. Eso, y claro, cuando la llamamos, esto fue a través del Club de Ajedrez de la Zubia. Yo recuerdo que llamo a Sabrina y digo, mira, Sabrina, estoy en tal club. Dentro del club hay una comisión de ajedrez y mujer. Hay una de nuestras compañeras, por ejemplo, que quiero hacerle mención aquí, Cecilia, está volcada dentro de esa comisión y ha creado ya varios materiales para trabajar dentro de la coeducación. Claro, yo le cuento todo esto, le digo que quiero hacer un encuentro con ella, precisamente para fomentar que vengan más niñas al club, para que los padres puedan entender las problemáticas en las que pueden encontrarse. Pero ojo, de una forma objetiva, quiero decir, esto no es propaganda de quiero que vengas y digas esto, no. Ella contó las cosas como eran, y bueno, pues sí, yo no he sentido personalmente en ningún momento, no me he sentido aislada ni de alguna forma discriminada por mis compañeros, eso es mentira, y si lo digo mentira, pero sí que a lo mejor en algunos momentos me he sentido sola porque mis compañeras lo han ido dejando. Vale, pues ahí es donde entramos nosotros, vamos a debatir cómo evitamos que eso pase, ¿no? Entonces, claro, cuando tú se lo enfocas así, Sabrina está encantada de venir. Y si encima tú eres un colegio o eres un club con pocos recursos o eres, digamos que no puedes llegar a lo que pueda llegar un ente mucho más potente, esa gente lo entiende y es flexible. El caso de Ponomarev lo mismo. Ponomarev, cuando le empezamos a contar la montonera de actividades que se hacían en el pueblo y que la visita suya iba a ser la guinda, es que no hubo ni que convencerlo. Estaba deseando venir. Es que hablas de dos personas fantásticas. Te vuelvo a decir lo mismo que con el campeonato benéfico, o sea, en un sitio donde no había ninguna tradición. Bueno, alguno me matará si digo que no había ninguna tradición. Entiéndase, ¿no? Que no es tan potente o tan habitual como en otros sitios. Niños pidiéndole autógrafos a un ajedrecista, eso tiene mucho mérito. Sí. Le estás creando afición. O sea, esos niños cumplirán 30, 40 años y sabrán que han estado con un campeón del mundo de ajedrez. Sí, sí. Y no cualquiera, Ruslan Ponomarev tiene mucha historia, sí. Es una gran persona. Sí, sí, es muy noble además y de hecho compartió con nosotros pues cómo empezó, las dificultades que tuvo, cómo se vio obligado a mudarse sin la familia, en fin. Tiene mucho, efectivamente, no lo centramos solo en lo deportivo, todo eso se lo estuvo contando a los niños. Ese sacrificio, yo no estoy aquí porque sí, porque me llamo Ruslan Ponomarev, no. Yo he sacrificado mucho para llegar aquí. Sí, y fue muy bonito porque además vinieron representantes de todos los clubes, bueno, de todos no, obviamente en una simultánea no puedes acoger a todos, de los principales clubes de Almería, de Granada y de Murcia,
Nos trajimos a las mayores promesas que había por toda la comarca y quedó algo muy bonito. Quedó muy bonito. Bueno, estamos hablando de una persona que anda a caballo un poco entre Murcia, Granada, Almería, Vera, la Zubía, ¿no? Pero la verdad es que cuando iniciamos nuestro contacto, que vino después de la entrevista de Manuel Azuaga, el objetivo de esta entrevista iba a ser hablar del ajedrez viviente. Y no hemos hablado todavía del ajedrez viviente. Y el ajedrez viviente, lo que estoy aprendiendo en los últimos tiempos, las últimas entrevistas, es que es muy variado y que hay un ajedrez tipo el de Javea, que es ajedrez tipo con mucha componente teatral, ¿verdad? Y hay otro ajedrez que tiene una componente más de ajedrez puro, que tiene también su parte de historia, pero va más relacionado con una partida de ajedrez clásica. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis y si ha habido una evolución, cuál es la evolución que habéis tenido. Sí, a ver, el ajedrez viviente, yo pienso que hay muchas formas de enfocarlo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, algunos que se coge a dos ajedrecistas, pues como tú acabas de decir, ¿no? Con buen nivel, ¿no? Teórico, se ponen a los niños y los movimientos que van haciendo los ajedrecistas los van representando los niños, o a lo mejor tienes a alguien que les echa una mano a moverse. Yo lo veo bien, pero desde mi punto de vista veo mucho más completo a la hora de hablar de ajedrez educativo el enfoque que le damos nosotros. ¿Qué pasa? Pues que también lleva muchísimo más trabajo detrás, muchísimas más horas, muchísima más preparación, muchísima más antelación. Lo que nosotros hacemos aquí en Vera, para empezar a escoger alumnado de los 4 colegios que hay. Tenemos 3 centros públicos, 1 privado, 32 piezas, 8 de cada uno, se reparten entre los 2 equipos. Ahí ya está generando una conexión, ¿no? Ahí ya está generando movimiento entre centros. Y no solo de niños, direcciones, familias, etc. Luego yo tengo una serie de normas. Y es que, por ejemplo, todos los niños se muevan, que el protagonismo esté repartido, intentar que ninguno de los 2 bandos gane, intentar, por ejemplo, que al final de la partida queden las mismas piezas más o menos de cada colegio para que estén todos representados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un ajedrez viviente enfrentando a 2 jugadores, que yo he participado, a mí me han invitado y yo he jugado una de esas partidas que se ha representado. Claro, tú vas a ganar esa partida. Tú no estás pensando en, a ver, este niño no lo he movido. O es que este se ha movido ya 3 veces porque me interesa en la combinación. Entonces, claro, cuando tú le pides a un niño que se tiene una hora plantado encima de un tablero para no moverse, pues es un poco frustrante. Igual que si al final... No necesariamente, Iván, no necesariamente. Es frustrante. Si tú le has enseñado antes que está colaborando en una misión, una historia, tú eres profesor. Ya, pero probablemente si ese niño tenga su momento de gloria, si se le pone el fuego, aunque sea en un movimiento, siempre va a ser mucho mejor. Entonces, claro, siguiendo esta línea, yo lo que hago es escribir todos los años un texto diferente, ¿no? Yo me reúno con gente de la Asociación de Moros y Cristianos de Vera, allí hay auténticos eruditos, que yo como amante de la historia y de la geografía admiro también y alucino con ellos de todo lo que te cuentan. Y me hablan, bueno, me siento con ellos varias tardes y me hablan de una época en concreto, ¿no? Me cuentan lo que pasó, me cuentan personajes, entonces yo con esa base histórica recreo una partida. De tal forma que las piezas son personajes históricos locales o ciudades colindantes, ¿no? Pueblos colindantes. Y a la misma vez, si por ejemplo, quiere decir que el marqués de Cádiz murió en tal pueblo, pues es el peón de este pueblo el que se come el alfil del marqués de Cádiz. Si a lo mejor Aixa debió huir por las montañas de tal para que el bando cristiano no tal, la dama va entre esos pueblos y huye por allí, ¿vale? Entonces, claro, solo para escribir el texto y darle forma falta un trabajo de meses, o sea, es que prácticamente cuando se haga este año en junio ya me pondré con el texto del año que viene. Sí. No sé, yo lo veo la verdad mucho más formativo, ¿no? Y luego es una forma pues ya de que esos niños se introduzcan en la festividad de su pueblo.
que la Asociación de Moros y Cristianos está encantada con esta iniciativa porque al principio les costaba mucho que los niños en edad escolar participaran y después de esto, pues imagínate, o sea, son 32 los que representan más otros tantos los que cada año participan. Se integran y aprenden. A participar. Claro, no sé, yo le veo ese enfoque, prefiero que sea algo más dramatizado, también te da juego, si tú vas improvisando a través de una partida entre dos jugadores, no te da margen para, por ejemplo, enseñarles cómo se come la pieza, o a lo mejor hacer una reverencia, o montarte una película de, bueno, este caballero va a caer, pero tiene las llaves de la ciudad, se las manda al alcaide. Eso es dramatización. Eso Sí, ya lo es tienen ellos distinto. preparado. Claro. Digo que es una forma diferente. Yo la verdad es que en las tres veo sus cualidades, quiero decir, son tres formas diferentes de ver. Por ejemplo, la que hacen en Javea es coger una partida de ajedrez, seleccionar que tenga una determinada, digamos, teatralidad para que participen determinados movimientos y se cumplan una serie de objetivos en relación a la historia que van a contar. Luego tenemos Mogán en Canarias, ¿verdad? Que como nos cuenta nuestro amigo Juan Manuel Salazar, José María Salazar, perdón, ¿qué es lo que hacen? Cogen una partida de ajedrez y la realizan entre dos equipos. Cada uno tiene una enseñanza diferente, porque la vida también es saber ganar y perder, y luego la que tú nos estás explicando, que es una versión muy distinta, en el cual tú haces un guión basado en parte de la historia y de ahí desarrollas una partida para que los niños aprendan historia y tengan una formación. Cada luego, uno tiene su gracia, digamos. Yo no le quitaría a ninguno, sino yo creo que es bonito y que es bonito los tres. Y luego, muy importante, que yo concibo el ajedrez de diente como un espectáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que de las 1000 personas que puedan venir a verte, a lo mejor 600 no saben jugar al ajedrez. Claro. Entonces, claro, la partida ya la escribimos de tal forma que sea una obra de teatro, una película, que vean idas y venidas, que haya remontadas, que el rey se escape por los pelos, que generes todo eso, que si vas improvisando en una partida entre dos personas que encima saben jugar bien, no va a haber. O es muy complicado que haya, ¿no? O que, dicho de otra forma, para no meterme en un jardín, que gente que no sepa jugar al ajedrez lo entienda. Esa ida y venida, ¿no? Y esa emoción. Sí. ¿Qué soléis repartir? ¿Alguna especie ¿cómo diríamos, de libreto, de algo entre el público para que sepan seguirla? ¿Explicáis algo al principio? ¿Hay algún narrador que va contando? ¿Cómo funciona? Efectivamente, tenemos por un lado los dos equipos, ¿no? Las 32 piezas son 32 niños. Y luego detrás de cada bando hay un adulto que es el rey. Rey cristiano, rey moro, festividad de moros y cristianos. Cada rey mantiene un diálogo con el otro y a raíz de ese diálogo lanza un movimiento. Por ejemplo, bueno, pues tu avanzadilla por tal lugar ha sido muy arriesgada, no te quepa duda de que lo aprovecharé con mi caballero, con mi señora de cual. Entonces, la señora de cual se mueve a la casilla que ya sabe que le toca. Y aparte, tenemos dos juglares que son, como en un partido de fútbol, los comentaristas. Qué airado este rey cristiano que no osa que le tosan lo más mínimo. Que vamos metiendo chistes también. Son los comentaristas. Y luego, aparte, tenemos como una especie de voz en off. Una especie, ¿no? Una voz en off que te va contextualizando, te va ubicando. Al principio de la partida, te dicen qué contexto histórico está, tanto la época como la situación geopolítica de ese momento. Al final lo mismo, ¿no? Como lo que se busca es transmitir. Bueno, la partida o queda en tablas o uno gana pero perdona al otro por haber luchado valerosamente o por haber respetado o al revés. Mira, yo te he ganado pero te voy a permitir que sigas aquí y voy a respetar tus costumbres, tal. Pero lo que se busca es eso, ¿no? En la festividad de moro y cristiano, un encuentro de culturas. Todo eso lo explica la voz en off. Entonces teníamos los 32 niños, los dos reyes, dos juglares y la voz en off. Y esto hemos dicho que es en Vera, la provincia de Almería. ¿Y cuándo suele ser esto? Mediados de junio. Primera, segunda semana, entre el 7 y el 11 más o menos. ¿Este año tenéis ya previsto cuándo va a ser? Sí, es en jueves. Jueves, no recuerdo ahora mismo el día del mes, pero debe ser 7, 8, probablemente, a ver, voy a hacer la trampa, 9 de junio.
9 de junio. 9 de junio. ¿Y ya tenéis hecho el guión? ¿Ya has podido, Sí, ya has tenido tiempo? a esta altura, sí, el guión lleva hecho ya tiempo. Y ya habéis empezado, supongo, los ensayos y todo esto, ¿no? Los empezábamos después de Semana Santa, ahora van a empezar. Mira qué Ahora bien. van a empezar. Y bueno, es que creo que es una de las experiencias más completas, la verdad, que estamos llevando a cabo. Pues los niños aprenden un montón. Aparte de ese contexto de mezcla de centros, de culturas, de geografía, historia, dramatización, moverse por el tablero, ellos se divierten, ellos son actores, ¿no? Ellos no se dan cuenta de que al representar a Sidi Yaya, o a Boabdil, o al Marqués de Cádiz, o a Garcilaso de la Vega, están aprendiendo. Claro. Entonces es una actividad muy, muy enriquecedora. Muy bueno, yo la verdad es que De hecho, me estáis asombrando. la salvamos hasta en la pandemia, porque la Asociación de Moros y Cristianos hizo ese año una edición 3.0, porque bueno, se negaron, entre comillas, ¿no?, a perder un año y lo adaptaron todo a esa situación. Y vino la tele a grabar y todo. No pudimos hacerla con niños o con un ajedrez gigante y demás, pero hasta eso Pero sí. no Muy bien. sobrepusimos. Bueno, y antes de despedirnos, sé que querías mencionar a algunas de esas otras personas que también colaboran contigo, están contigo en centros, trabajan contigo. Cuéntanos un poco de estas personas y cuál es tu vínculo. Sí, bueno, cuando llegas a este momento siempre es complicado, ¿no? Porque te puedes tirar una hora de vídeo agradeciendo Muy lógico. y siempre te dejas a alguien, Sí. siempre. Después, tuve un agradecimiento general, ¿no? Dentro de lo que es el pueblo de Vera, todos los niños, todas las familias, profesorado, el propio ayuntamiento, Asociación de Moros y Cristianos, Ludoteca, con la que también hemos colaborado y que hicieron posible, ¿no?, lanzar todo esto. Dentro de Ajedu, pues aparte de, ya te digo, si empiezo a nombrar, me dejo a alguien fijo y no quiero, pero siempre mencionaría a Miriam, porque fue la que me acogió en el primer momento, me tiene y le tengo muchísimo cariño y aprendo cada día de ella. Le quiero agradecer siempre ese apoyo que supone para mí. Dentro de Aula de Jaque, obviamente, aparte de a Manuel Azuaga, que es el que me ha dado la oportunidad de estar aquí, y de sobre todo establecer muchos vínculos, ¿no? Porque como te podrás estar dando cuenta, a mí no me gusta quedarme dentro de las 4 paredes del colegio. Entonces, a través de Aula de Jaque y de Manuel Azuaga, pues he tenido la oportunidad de expandir más allá todas estas actividades. Manuel tiene también un programa de radio, se llama El Rincón del Ajedrez, que os animo a que lo oigáis. También me dio a conocer ahí, me dio esa oportunidad, ¿no?, dar a conocer el libro, dar a conocer el ajedrez viviente, otras actividades que hacemos. A mis compañeros de Almería y de Granada, Cristina, Roberto, a los dos Santis, a Cecilia, porque al fin y al cabo es que sin ellos pues no podrías planteártelo, ¿eh? Y lo último y lo más importante, como te decía antes, a Laura, que es el factor común de todas esas operaciones y que no me falla nunca. Muy bien, pues yo, por mí, por hoy, podríamos seguir hablando, como ocurre con las personas que tenéis una experiencia vital tan grande y tantos conocimientos, podríamos seguir hablando mucho, pero tenemos que despedirnos. Quizás otro día podamos retomar esta conversación y hablar de lo que hayáis ido desarrollando. Agradecerte enormemente el esfuerzo que has hecho para poder estar conmigo, porque hemos tenido muchas vicisitudes hasta llegar aquí. Y pues nada, un abrazo, hasta pronto a ti y a todos los que nos han visto y quieren seguir viéndonos, pues que se suscriban a este canal para que así no tengan que andar buscando. Iván, gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Adiós. Hasta luego.